Hola, ¿cómo están? Voy a hacer este video porque hay algunas preguntas que se fueron repitiendo en este último tiempo. Y una de las preguntas es qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que hago. Las personas no saben si leo cartas, si abro portales, como que no tienen claro eso. Yo tampoco, no, mentira, sí tengo más o menos claro lo que yo hago. Principalmente lo que yo hago es aprender todo esto que tiene que ver con lo místico, con lo esotérico, con lo metafísico. Ya esto yo lo estudio y como se me facilita mucho aprender para las personas que digan ¿y cómo aprende tan rápido? Hay unos videos que explican por qué es la razón de que yo aprendo tan rápido estas cosas. Ya, yo aprendo esto, lo enseño en una academia, Academia WhatsApp IC, en donde se entregan clases de estas cosas. Aparte de eso, también practico y enseño y aprendo cartomancia, ya que es interpretación de cartas. Además de eso, como he tenido y comprobado que lo que yo realizo con las cartas y la energía que voy intencionando, que voy generando, sí tiene resultados, generé plataformas, porque había muchas consultas en donde yo quería asistir a muchas personas, pero el tiempo no alcanzaba. Desarrollé plataformas en donde van personas, se inscriben, se incorporan a las plataformas y su vida empieza a cambiar, tal cual como si hubieran tenido una lectura de cartas. La diferencia entre plataforma y lectura de cartas es que cuando te hago la lectura de cartas te doy más detalles específicos de cosas que van a ir ocurriendo en tu día a día o en tu vida, los cambios que vas a experimentar o qué es lo que tienes que hacer. Entrego información mucho más clara, es como un chequeo completo personal. En las plataformas la energía se entrega, las personas la trabajan y la desarrollan de la misma forma. Ya, eso es para que tengan más o menos claro. Eh, sobre los dones, ¿desde cuándo tengo los dones? La sensibilidad, que como le llamamos nosotros dones, pero la sensibilidad la tenía desde niña. Ya desde chiquitita como que sentía cosas, veía cosas, me daban miedo personas, otras personas que me causaban mucha ternura y siempre hablaba como que no era yo. Ya como que, ay, si yo te conozco a ti de hace muchos años y yo tenía 3 años. Ya nosotros viajamos por tal parte, le decía a personas y yo siendo niña, 3, 4 años, era como que tenía historias que no eran mías, ya que no eran historias vividas por una niña de 3 años, pero a mí me ocurrían, ya y constantemente. De niña siempre fui muy buena para hablar, me juntaba, salíamos con mi papá y veía a una persona desconocida y se acercaba, le empezaba a hablar y de repente yo le empezaba a entregar detalles de su día a día, de su vida o de cómo él era o de las cosas impactantes que ocurrieron en su vida, por ejemplo, un casamiento, un nacimiento de un hijo, alguna pérdida, yo le relataba esas cosas a las personas y las personas quedaban así como ella sabe lo que a mí me ocurrió cuando yo era niño. Ya eso era en mi infancia, también decía que veía series y esas cosas, hasta los 12 años, ya que mi papá se enfermó, su enfermedad lo deterioró mucho y en ese proceso que también fue como una sensibilidad extrema. Antes de que mi papá falleciera se me despertó una sensibilidad extrema en donde entregaba detalles dolorosos a personas, ¿ya? Y eso causó que mis papás me llevaran a la iglesia evangélica, en donde de a poquitito como que ya no veía estas cosas, ya como que se me fueron limitando, se me fueron achicando. Y ahí en la iglesia me pasaron varias experiencias, bueno, lo bueno es que no fueron tantas, sino varias, y de eso ahora tengo recuerdo y noción de que era lo que tenía que pasar para que yo pudiera ser quien soy hoy. ¿Ya? Entonces, ¿desde cuándo tengo la sensibilidad? Desde niña. Cuando falleció mi papá, al poco tiempo perdí toda mi sensibilidad, porque además entré en depresión, empecé con medicamentos depresivos, entonces como que esta sensibilidad, no había sensibilidad nada, porque era como un robot, era como una Pablina en estado zombie. Mientras estuve consumiendo medicamento antidepresivo, que eso fue hasta como los 17 años, que conocí a mi pareja y él me invitó a la iglesia. Y como yo quería estar constantemente con él porque me hacía sentir bien, me pasaban todas estas cosas raras que me pasan ahora, pero me pasaban solo con él, no me pasaban con otras personas.
Entonces cuando me invitó a la iglesia, también conté esa experiencia, la compartí. El cura, en la tercera vez que fuimos, él es católico, muy católico. Entonces la tercera vez que fuimos a la iglesia, misa, el cura Alex leyó un pasaje bíblico que yo me sabía de memoria, porque cuando me enviaron a la iglesia cuando tenía 12 años, era como un castigo, ¿ya? Porque mi papá era pagano, entonces él me enseñaba de todas las culturas, de todas las creencias, de todas las religiones. Entonces que a mí me enviaran a una iglesia como miembro de la iglesia evangélica fue como un golpe a lo que yo estaba aprendiendo, a lo que yo sabía. Y el castigo para poder retirarme de la iglesia evangélica era que yo me leyera la Biblia 3 veces. Ya, y en ese proceso yo la alcancé a leer 2 veces. Todavía no leo la Biblia por tercera vez. Ya la dejé leída hasta la segunda ocasión. Luego, ese era mi castigo. Entonces, cuando tenía 17 años, había un pasaje bíblico que se me repetía constantemente. Entonces el cura lo leyó y cuando él lo empezó a leer yo empecé a sentir como cositas en mis manos, como un hormigueo, un cosquilleo y mi pelo empezó así como a ponerse más voluminoso, así como que se me esponjó el pelo. Y me empezaron a parar los pelitos cuando lo leyó y dije, ay, qué raro, qué sensación, porque era como sensación física, realmente volví a sentir sensaciones físicas y quedé como... Y cuando el cura dijo, no se queden como yo lo leí, sino que la Biblia está escrita para que llegue a distintas personas y como tú lo hayas tomado es la manera en la que la palabra está escrita para ti. Y fue como, wow, era lo que yo quería explicar en la iglesia evangélica, que la Biblia, en la iglesia evangélica la leían y como el pastor lo comprendía, los hermanos tenían que comprenderlo, aunque los demás tuviéramos visiones distintas de lo que se refería ese versículo que leían constantemente en la iglesia, teníamos visiones distintas de cómo lo tomábamos, pero como lo tomaba el pastor, teníamos que tomarlo todos. ¿Ya? Entonces ahí ya empecé de nuevo con mi sensibilidad. Ya, ahí después a los 17 años empecé de nuevo a sentir cuando las personas iban a fallecer, que era una de mis sensibilidades. Cuando las personas estaban muy enfermas, también identificaba que esas personas estaban enfermas, que tenían dolencia, o ¿cómo se dice cuando uno auguria? No, yo no hacía auguria, eventos que van a ocurrir al futuro. Ya entonces de los 17 años empecé de nuevo con la sensibilidad, pero mínima, mínima, ya así como, no sé si mínima, como una intuición, mi sexta intuición muy activada. Ya entonces yo empezaba a decir cosas que iban a ocurrir y ocurrían, empezaba con sensaciones raras cuando iban a ocurrir cosas, decía va a temblar o va a fallecer tal persona, va a ocurrir tal cosa, vienen buenas noticias, tú vas a recibir tu casa, tú te vas a embarazar, tú te vas a casar y andaba así y las cosas ocurrían, ¿ya? Luego de eso, en el año 2018 acá en Chile hubo un estallido social y antes que ocurriera el estallido social, estuve como constantemente que en el año 2006 acá fue la era de los pingüinos, yo estaba en el liceo, habían tomado los liceos, entonces poquito antes, en el 2018, empecé como a tener muchos déjà vus, recuerdos de ese tiempo, de la toma de los liceos. Entonces estaba como con eso y decía, hoy va a pasar algo entre los estudiantes, siento que van a cambiar, siento, y andaba así, así, así. Y le comentaba a mi hermana menor, a la menor, ya, va a ocurrir esto, va a ocurrir esto. Y de repente ella se fue para Rancagua y me envió un video, me dijo, acá está quedando la embarrada. Y yo le dije, wow, es lo mismo que yo estaba viendo. Y ahí como que, ay. Y de ahí se me empezó de nuevo como a sensibilizar para eventos grandes. Entonces me empezaba a doler el cuerpo. Ya cuando van a ocurrir cosas grandes en distintos lugares, si yo enfoco mi atención a esa situación, empiezo a sentir como detalles de lo que va a ocurrir. Luego empecé a sentir como mucha ansiedad porque no entendía bien qué es lo que me estaba ocurriendo, por qué me ponía de mal humor cuando estaba con más personas o por qué me ponía triste si estaba con una sola persona. Y empecé a sentir emociones que no eran mías. Ya, porque yo, por ejemplo, en la mañana así, oh, súper bien, súper feliz, venía con mi amiga y me empecé a dar cuenta cuando me mentían. Ya, ahí fue como, eso fue como en el 2019-2020, que empecé a identificar cuando las personas me mentían. ¿Me van a tocar la puerta? Creo que sí. No, ya. Bueno,
empecé a identificar cuando las personas... voy a pausar, espérenme, voy a abrir la puerta y sigo. Ya. Como les iba contando, empecé a identificar cuando las personas me mentían o cuando mentían sobre su situación, que eso fue como lo primero. Ya, porque me venían mi amiga así, yo súper bien, y venía mi amiga, hola, ¿cómo estás? No, bien, así como con dulzura, así, y de repente me empezaba a sentir triste. Ya así como que me bajaba como una nostalgia, una pena, y le decía, ¿pero estáis segura que estáis bien? Y me decía, sí, 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 estoy bien. Yo digo, es que me siento mal, le decía, me siento pena, te vi a ti, me dio una penita. Siento que tu noche fue fría, siento como que tuviste una discusión y le empezaba a relatar lo que ella había vivido porque yo decía, me siento así. Y me decían, sí, así, ay, ¿cómo sabí? Y ya, con mi amiga me empezó a ocurrir eso. Y, y después como con personas afuera, así como que iba a comprar al negocio y escuchaba cómo las personas hablaban y sentía que se mentían entre ellos. Entonces decía, no, ¿cómo voy a andar juzgando así a la gente por lo que yo siento? Y después ya he contado más detalles de lo otro, están en los videos también, de las meditaciones, de cómo se me bajó el velo. Ah, esto, ya muchos saben cómo es la caída del velo, pero en mi caso no es como una caída del velo, ya es como un despertar de conciencia. Todos estamos experimentando distintos despertares. Eh, por ejemplo, hay personas que se dan cuenta que están en ambientes tóxicos y quieren salir de esos ambientes. Ahí tienen un despertar de conciencia. Y yo tuve varios despertares de conciencia en el año 2021, en donde me di cuenta que tenía pésimos hábitos que no quería seguir teniendo, tenía pésimas relaciones que quería mejorar, pésimas relaciones que quería cortar, entonces ahí fui haciendo un montón de cambios en mi vida. Ya empecé a dejar estos hábitos, empecé a dejar estas amistades, empecé como a querer proyectarme en un futuro y empecé a estudiar. Ya dije, no, yo quiero estudiar, tengo el tiempo, los recursos sé que van a llegar, porque también como les decía, veía cómo se venía el futuro, entonces también decía, ah, sí, voy a tener dinero, voy a tener dinero, voy a tener dinero, y lo tenía. Ya era como que tenía solo una sensación de que algo bueno iba a pasar y me agarraba de esa sensación y me aferraba, y esa buena situación que yo creía que se iba a dar, se daba. Ya, luego de eso, en el 2021 empecé a trabajar en pelo, a estudiar también eso, y como que estaba tomando 4 clases diarias, 4 cursos distintos diarios. Empecé a adquirir información, a mejorar un montón de cosas, habilidades, y estaba súper encantada con eso. Pero eso también me provocó una ansiedad, que también les digo en video, les doy consejo de que no absorban tanto, de que no tengan tantas activaciones, porque esto genera ansiedad. Y porque en este mismo de trabajar el cabello, de dedicarme a hacer uñas, me iba sensibilizando aún más, porque le tocaba el cabello a las personas y le empezaba a relatar su vida. Ya como tú vives esto, a ti te han engañado muchas veces, tú eres inteligente, tú eres exitosa, sale que tú antes bailabas, que bailabas muy bonito, y como que yo le iba contando detalles de su vida y me decían, sí, así, sigue, 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 y yo seguía contando cosas. Y cuando empecé a hacer eso, después empecé a hacer las manos porque lo sabía, pero en ese mismo tiempo dije, ¿cómo se llama esto? ¿Esto será real que se vean las manos? ¿Será así tan certero? Porque había líneas que se repetían en algunas manos de distintas personas y cuando les relataba esa línea, las cosas eran así y las confirmaba con las distintas personas que le iba leyendo las manos en el tiempo que yo me dedicaba al cabello. Y ahí empecé con la quiromancia. Ya estudiar quiromancia así como pasatiempo. Dije, ah, voy a ver esto que me gusta, igual es entretenido, voy a ser como un tipo gitana leyendo las manos, como que, ah, quiromancia. Porque decía, ah, no, esto es de gitana. Quizás cuando niña mi papá me enseñaba de tantas cosas que tomé la quiromancia, pero en ese tiempo de niña no sabía que era quiromancia. Después en el 2021 sí ya identificaba esto y ahí me empezaron a ocurrir cosas desagradables en lo que yo me dedicaba. Empecé a cortar mal el pelo, me equivocaba con los colores de pintura, con las mezclas, y decía, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y sentía, es que ya no quiero hacerlo más. Por ejemplo, me levantaba en la mañana y yo me iba y me hacía la numerología sagrada,
aquí en la muñeca para que tuviera un día exitoso, súper bueno, y me hacía la numerología sagrada, y no, es que yo ya no me quiero dedicar al pelo, yo quiero hacer algo nuevo. Y yo decía, ¿y qué cosa nueva quiero hacer? Leer las manos, me decía a mí misma, y yo me largaba a reír de mí misma, y decía, ¿cómo yo me voy a dedicar a leer las manos? ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué estaba cambiando tanto? Y en ese proceso igual tenía bastantes dificultades, porque cuando uno está en desacuerdo con lo que va a hacer y lo que no quiere hacer, y lo que quiere hacer, bueno, es como, estoy obligada a hacer esto, pero yo quiero hacer esto. Entonces, cuando estás en ese desequilibrio, que yo lo tenía ya en el ámbito laboral, porque ya no me quería dedicar al pelo porque tenía miedo, porque real pasaban cosas desagradables en un tiempo que yo seguía dedicándome al pelo, pero tenía la sensibilidad extremadamente activa. Entonces, estaba en ese desequilibrio, tenía un desequilibrio familiar, tenía una situación difícil con mi mamá, con mi hermana, por todo lo que ellas estaban viviendo. Estaba muy enojada conmigo porque sentía que estaba en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, haciendo lo malo, haciendo mal las cosas. Entonces estaba como muy frustrada. Entonces mi hermana mayor me dijo, Pabli, medita, cálmate, no tomes medicamentos porque empecé a ver psicólogo. Y el psicólogo me ayudó bastante en mejorar mi ámbito familiar acá adentro, mi casa, así como, oh, se mejoró un montón también en ese tiempo de soltar amistades, estuve con el psicólogo y bien, pues, pero seguía teniendo esa ansiedad y no le sabía explicar a él que yo me sentía mal por otras personas o me sentía bien por otras personas, que no eran emociones mías, no hallaba cómo explicarle, dije, me está pasando lo mismo que me pasó cuando niña y estaba viendo la opción de tomar medicamentos nuevamente y dije, no quiero volver a lo mismo porque es un descuido total hacia el cuerpo depender de medicamentos, de no, de no poder conectarte con tu sufrimiento, con tu dolor, con tu incomodidad y llegar a tomar medicamentos. Y ya tomaba 6 7 tipos de pastillas diarias, que era para el dolor de cabeza, para poder dormir. Ya andaba con hartas pastillas para poder sostenerme y ya estaba viendo la opción de medicamentos depresivos porque yo según ya estaba en un estado depresivo. Ya, y ahí tuve este despertar de conciencia, pero en el nivel espiritual, ya en el nivel místico, en donde experimenté salidas astrales, cambio de dimensiones, pude ver seres energéticos que están aquí con nosotros, pero que físicamente no se ven, y ahí, wow, esto es verdad, esto es real, y ahí empecé a ir ante mi mamá. Pero a preguntarle si lo que yo estaba viendo ahora de adulta era lo mismo que veía de niña, y que si cuando yo era niña era real o era mentira. Porque yo hasta los 12 años tengo como difusamente claros los eventos, como que no tengo una línea del tiempo cronológica. Porque como les dije, veía a otras personas y yo sentía que su vida era mi vida y tenía como bien tergiversado eso. Entonces tengo eventos anteriores a mis 12 años como bien claro, es bien específico, pero el resto está como uno por un lado. Por ejemplo, tengo recuerdos de cosas que hice a los 3 años, pero yo les pongo 8 años. Entonces ahí igual decía, no, es mi imaginación, yo soy mentirosa, yo me creo estas cosas, me invento estas cosas. Y después dije, no, pues no puedo estar ahora de adulta con la misma situación. Entonces le pregunté a mi mamá me dijo, sí, pero que lo tuyo era como muy extremo, porque como que yo decía una cosa y era real y todas las personas irreal. Y, y ahí como que le comentaba en videos que uno de estas cosas no se las tiene que ir a hacer a su familia, no a personas que uno quiere, porque interfiere el amor que uno siente hacia ello, el cómo uno entregue la información. Ya, y se me fue la idea. Así que los dones podría decir que se me activaron en el año 2020 nuevamente, o mi intuición, mi sensibilidad se activó en el año 2020. Es algo que como tuve la caída del velo, pude ver tantas cosas a las cuales no les tenía explicación, busqué mucha información, estudio lo que hago, tomo clases, estoy como constantemente tomando clases, anotando y desarrollando y, ¿cómo se dice? Cuando uno ya tiene como comprobar con otras personas lo que está haciendo, que es lo que hago a través de las cartas cuando se abren portales energéticos astrológicamente, que también es lo que estudio, veo cómo la energía va cambiando en distintos aspectos familiares. En distintas familias la energía se da similar y van mejorando, van mejorando. Eso lo corroboro con la lectura de cartas de una persona que viene, después 2, 3 meses vuelve y 4 meses vuelve y así. Voy confirmando
que lo que dice la astrología es real, que lo que dice el Solkin es real, que lo que dice la cartomancia es real, la quiromancia también, la radiestesia, y todas estas cosas que vamos estudiando, que voy aprendiendo, son reales y se enlazan unas con otras. Eso hago con el mismo video largo, le gusta, ya aquí voy a hacer un paréntesis y ustedes me van a responder. ¿Le gustan los videos largos? ¿Le gustan los videos cortos? Porque ya siento que este es un video de 20-22 minutos bastante informativo, que también tengo que complementarlo con varias informaciones más, o continúo con un video largo. Ya, en este caso, para no salirme del tema, voy a hacer un video más largo. Ya, ahora les voy a hablar sobre la carga de mis arcanos mayores. No, esto tengo que hacerlo en otro video. Sí, mejor en otro video, para que yo le ponga carga arcanos mayores y ustedes tengan claro. Y a este video, ¿qué le podemos poner? Respondiendo, eso le vamos a poner. Así que voy a hacer el otro video, pero con esta misma energía. O sea, pauso este video, le pongo aquí que le voy a poner respondiendo y continúo con la carga de mis cartas de arcanos mayores, que no son todas, pero ahí les cuento. Bueno, respondiendo.